Durante más de 30 años, un secreto permaneció dormido en el rincón más profundo de un armario. Olvidado, una carta escrita con el alma por Lucero, pero jamás entregada a Manuel Mijares. Hoy ese pequeño tesoro escondido decide revelar su historia, y cuando Mijares rompa el sello del pasado, jamás imaginará cómo esas palabras cambiarán la forma en que recuerda su vida. Era una tarde en la Ciudad de México, de esas en que el cielo se viste de naranja y el sol parece despedirse lentamente entre los edificios. Manuel Mijares, agotado tras horas de grabación, observaba el horizonte desde la ventana de su estudio. Sus ojos, cansados pero satisfechos, seguían el vaivén de los recuerdos, mientras tarareaba su nueva canción. De pronto el sonido del teléfono quebró la calma. Manuel... Era la voz de Lucero con un timbre distinto, quebrado como si hubiera estado luchando con lágrimas. Necesito verte. Es importante. Mijares conocía cada matiz de esa voz. Sabía cuando escondía alegría y también cuando cargaba con algo que pesaba en el corazón. ¿Pasa algo con los chicos?, preguntó de inmediato. No, no te preocupes. Ellos están bien. Es algo nuestro. Prefiero enseñártelo en persona. Se citaron en una pequeña cafetería, un refugio secreto donde solían hablar de su familia, sin que las miradas curiosas los alcanzaran. Manuel llegó primero, pidió un café americano y tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera. Sentía un nudo extraño en el estómago, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Cuando Lucero cruzó la puerta, la escena pareció detenerse. A pesar del paso de los años, su presencia seguía iluminando cualquier espacio. Sin embargo, aquella tarde sus ojos brillaban con una nostalgia que Manuel no recordaba haber visto nunca. Entre sus manos, una pequeña caja de madera parecía resguardar algo más que un simple recuerdo. «Gracias por venir», dijo ella, acomodándose frente a él. «Me dejaste intrigado. ¿Qué encontraste?» Lucero respiró profundo, como quien se arma de valor, antes de abrir la puerta a un pasado que duele y conmueve. Levantó la tapa de la caja y sacó un sobre amarillento gastado por el tiempo. Estaba reorganizando cosas en casa, ese viejo armario de recuerdos. ¿Lo recuerdas? Allí encontré esta carta. La escribí para ti hace casi 30 años, y nunca fui capaz de entregártela. El sobre, sellado y frágil, parecía haber estado esperando exactamente este momento. En la portada, la letra inconfundible de Lucero decía simplemente: «Para Manuel». «¿Quieres que la lea aquí?», preguntó él, sintiendo cómo su corazón aceleraba. «Sí. Creo que ya es hora». Manuel abrió el sobre con manos temblorosas, como si sostuviera un pedazo de su propia historia. Reconoció la caligrafía juvenil de Lucero y comenzó a leer en silencio. Las primeras líneas lo golpearon con una mezcla de sorpresa y emoción. «Manuela, hay cosas que nunca me atreví a decirte en persona. Siempre he sabido cantar lo que siento en un escenario, pero expresar mi corazón cara a cara, eso me ha costado. Esta carta es mi manera de ordenar lo que guardo en el alma. Desde que comenzamos a trabajar juntos, algo cambió en mí. Tu manera de vivir la música, tu humildad y tu pasión me enseñaron que en este mundo de luces hay espacios donde la autenticidad todavía existe. Y ese espacio eres tú». Mijares se detuvo. Sintió un nudo en la garganta mientras levantaba la vista hacia Lucero, quien lo miraba en silencio con los ojos húmedos. «Continúa», susurró ella. Las palabras lo transportaron a un pasado lleno de escenarios, compartidos sueños que apenas comenzaban y emociones que nunca se habían dicho en voz alta. La carta hablaba de una amistad profunda que, sin buscarlo, empezaba a transformarse en algo más. Al llegar a la última página, un párrafo le arrancó el aliento. «No sé qué nos depara el futuro, pero siento que nuestros caminos están destinados a cruzarse de una manera que va más allá de la música. Hay una conexión que no necesita palabras, que surge cada vez que cantamos juntos. Es como si nuestras almas se reconocieran en un idioma secreto. Quizás un día tengamos el valor de descubrir lo que significa. Mientras tanto, guardaré estos sentimientos como un tesoro, como una melodía que solo suena en mi corazón». Manuel no pudo evitarlo, las lágrimas empañaron su vista. Era la primera vez en años que Lucero lo veía dejar caer su armadura.
¿Por qué nunca me la diste?, preguntó secándose las lágrimas. Tenía miedo, admitió ella con honestidad. Éramos jóvenes, nuestras carreras apenas empezaban, y la vida nos llevó por caminos que no siempre supimos elegir. El silencio los envolvió. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de memorias de oportunidades no tomadas y de gratitud por todo lo que sí habían construido juntos. Una familia, una historia, una vida. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él finalmente. No respondió Lucero con firmeza. Nada de lo que vivimos me pesa. Cada paso, cada decisión nos llevó a tener lo más valioso a José Manuel y Lucerito, y a ser quienes somos hoy. Y ahí, entre el aroma del café y el eco de un pasado que volvió para cerrar un círculo, Manuel Mijares entendió que algunas melodías tardan décadas en encontrar su momento para sonar. Pero cuando lo hacen, tocan el alma para siempre. A veces la vida nos guarda preguntas que nunca dejamos de hacernos. Me pregunto qué habría pasado si aquella carta hubiera llegado a tus manos en su momento. Pensó Lucero en voz baja, mientras el murmullo de la cafetería se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Manuel observaba las páginas amarillentas entre sus dedos, intentando imaginar la reacción de aquel joven que décadas atrás compartía escenarios y sueños con ella. Recordó los primeros años, giras interminables, ensayos hasta la madrugada, risas escondidas entre bambalinas y una complicidad que nació, sin que ninguno de los dos lo notara del todo. Yo también sentía esa conexión, confesó finalmente, dejando escapar un suspiro cargado de recuerdos. Siempre hubo algo especial entre nosotros, algo que iba más allá de la amistad, pero nunca encontré las palabras para decirlo. Un recuerdo se abrió paso entre sus memorias con la nitidez de una fotografía bien guardada. Estaban de gira por Sudamérica en un pequeño teatro de Buenos Aires. Aquella noche, juntos sobre el escenario, interpretaron El privilegio de amar. Al terminar con el público de pie y las luces del teatro bañándolos de dorado, sus miradas se encontraron durante un segundo eterno. En ese instante, Manuel sintió algo tan profundo que casi lo asustó. ¿Recuerdas Buenos Aires?, preguntó, seguro de que ella entendería sin más. Una sonrisa cargada de nostalgia iluminó el rostro de Lucero. ¿Cómo olvidarlo? Esa noche casi te di la carta. La llevaba en mi camerino, pero al final no me atreví. El camarero interrumpió brevemente aquel viaje en el tiempo, preguntando si deseaban algo más. Ambos negaron con una sonrisa amable. Cuando quedaron otra vez a solas, el ambiente parecía distinto, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia un territorio donde solo existían ellos y los recuerdos. «¿Hay algo más?», dijo Lucero, sacando un segundo sobre de la pequeña caja de madera. «Encontré esto también. Son fotos que nunca te mostré». Manuel abrió el sobre y deslizó las fotografías sobre la mesa. Imágenes congeladas de ensayos, pruebas de sonido, risas espontáneas en camerinos. En una de ellas estaban sentados juntos frente a un piano. Él tocaba, ella cantaba, iluminados por una luz suave que parecía atrapar su complicidad. Sus hombros se rozaban apenas sus manos casi se encontraban sobre las teclas. «Esta foto», susurró Manuel mostrándola con cuidado. La tomó el fotógrafo de la disquera durante los ensayos de Siempre Juntos. Nunca la publicaron. Dijeron que era demasiado íntima. Él la observó detenidamente. Era un retrato de lo que habían sido sin máscaras dos personas compartiendo lo que más amaban, la música, su verdadero lenguaje en común. «Éramos nosotros en estado puro», murmuró con una mezcla de gratitud y melancolía. «La música siempre habló por nosotros», asintió Lucero. Dijo lo que las palabras no podían. Pasaron una a una las fotografías. En ellas revivieron no solo los escenarios, sino también los momentos familiares. Los primeros pasos de Lucerito, las risas de José Manuel, cumpleaños privados que jamás llegaron a la prensa. Eran testigos silenciosos de una vida entrelazada, una historia que había resistido el paso del tiempo. «Nunca te lo dije así», Lucero, dijo Manuel con la voz cargada de sinceridad, «pero estoy profundamente agradecido. Por lo que vivimos, por nuestros hijos, por la música y por tu amistad que nunca se rompió».
Las palabras fluyeron con naturalidad, sorprendiendo incluso al propio Mijares, que no solía mostrarse tan vulnerable. La carta había abierto una puerta a un rincón del corazón que llevaba demasiado tiempo cerrado. «Y yo estoy agradecida contigo», respondió Lucero, «sobre todo por lo que has sido para ellos. El padre presente firme y cariñoso que siempre imaginé». El sonido de la música ambiental de la cafetería los envolvía mientras conversaban, conectando pasado y presente en una armonía que parecía suspendida en el tiempo. «Estoy componiendo una canción», dijo Manuel tras un silencio reflexivo. «Semanas enteras buscando el estribillo correcto. Y creo que ahora lo encontré». «¿De qué habla?», preguntó Lucero con genuina curiosidad. «De los caminos que no tomamos pero que nunca desaparecen. De cómo las decisiones, incluso las que parecen equivocadas, nos llevan justo a donde necesitamos estar». Lucero sonrió. En esas palabras reconoció la verdad de sus propias vidas. «Quiero escucharla cuando esté lista». «Serás la primera», prometió él. Manuel miró la carta y las fotos esparcidas sobre la mesa. Cada una era un capítulo de una historia que seguía viva. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Creo que esta carta llegó justo cuando tenía que llegar. Hace 30 años no habríamos entendido lo que significa». Lucero asintió con la serenidad de quien acepta que la vida tiene sus propios tiempos. A veces lo que parece un error o una oportunidad perdida es en realidad parte de un plan que solo comprendemos con los años. El teléfono de Manuel vibró un mensaje de José Manuel, preguntándole si estaría en casa para cenar. La realidad los reclamaba. «Debo irme», dijo mostrando el mensaje. «Claro. Dale un abrazo de mi parte, y mañana nos vemos en el ensayo para el concierto benéfico. Ahí estaré». Manuel comenzó a recoger las fotos, pero Lucero lo detuvo. «Quédatelas. Son tanto tuyas como mías. Y la carta también». Él asintió, guardando cuidadosamente aquellos tesoros. Mientras lo hacía, una idea se dibujó en su mente. «Lucero, ¿recuerdas aquella canción que nunca grabamos durante la gira de Siempre Juntos? La historia que había permanecido oculta durante décadas parecía estar lista para escribir un nuevo capítulo». Los ojos de Lucero brillaron con un destello que mezclaba memoria y destino. «Claro que la recuerdo», dijo casi como si hablara consigo misma. «La ensayamos varias veces, pero nunca llegó a formar parte de ningún álbum». Manuel la observó en silencio mientras ella continuaba. «He estado pensando. Quizá ha llegado el momento de rescatarla. Podríamos adaptarla y grabarla para el nuevo especial». La propuesta quedó suspendida en el aire como un puente invisible tendido entre el pasado y el futuro. Lucero sonrió con esa mezcla de entusiasmo y nostalgia que solo despiertan los recuerdos que tocan el alma. «Me encantaría», susurró. «Esa canción merece ser escuchada». Se despidieron con un abrazo diferente a todos los anteriores. Había en él algo nuevo, una conexión renovada por las verdades compartidas, como si hubieran dejado atrás un peso que ni siquiera sabían que cargaban. Manuel salió de la cafetería con el sobre contra su pecho, como quien protege un tesoro invaluable. El cielo nocturno de la Ciudad de México estaba ahora cubierto de estrellas tímidas apenas visibles entre la luz urbana. Caminó hacia su auto con una extraña ligereza, sintiendo que el pasado por fin había cerrado un círculo. Antes de arrancar, volvió a abrir la carta. Releyó el último párrafo con las manos temblorosas. «Pase lo que pase, Manuel, quiero que sepas que tu música, tu voz y tu forma de ser han dejado una huella imborrable en mi vida. Algunas personas llegan a nuestro camino para cambiarlo para siempre. Tú eres una de ellas. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, uno que nadie más podrá ocupar jamás». Las lágrimas regresaron dulces y liberadoras. Guardó la carta, encendió el motor y puso la radio. Como si el universo conspirara a su favor, comenzó a sonar El privilegio de amar. Manuel sonrió entre lágrimas. La vida, pensó, a veces tiene maneras muy particulares de cerrar historias pendientes. Con la música de fondo, condujo hacia casa donde su hijo lo esperaba para compartir nuevos sueños. La historia familiar continuaba tejiéndose como un tapiz en el que cada hilo era un recuerdo y cada recuerdo una melodía.
La mañana siguiente amaneció extrañamente clara en la Ciudad de México. Manuel se despertó temprano después de una noche en la que el sueño fue ligero y lleno de imágenes del pasado. Sobre su mesa de noche descansaba la carta como un recordatorio tangible de que lo vivido el día anterior no era un sueño. Se preparó un café mientras repasaba mentalmente su agenda. El ensayo para el concierto benéfico sería a las 3 de la tarde. Volvería a ver a Lucero, pero con la certeza de que algo sutil había cambiado. No era un cambio que pudiera explicarse con palabras. Era una energía distinta, un entendimiento profundo, que ambos sentirían sin necesidad de nombrarlo. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Papá era la voz luminosa de Lucerito. «¿Podemos vernos antes del ensayo? Necesito tu ayuda con algo». Manuel sonrió. La voz de su hija siempre tenía el poder de iluminarle el día. Lucerito había heredado no solo la pasión musical de sus padres, sino también esa capacidad de transmitir emociones con cada nota. «Claro, princesa. ¿Dónde nos vemos?» «En el estudio, si puedes. Estoy trabajando en una canción nueva, y quiero tu opinión. Ahí estaré a la 1, prometió. Colgó y casi sin pensarlo se sentó al piano. Sus dedos comenzaron a recorrer las teclas por pura intuición, y la melodía de Destino Compartido emergió como si hubiera estado esperando 30 años para salir a la luz. Cada nota lo transportaba a aquella madrugada en un hotel de Monterrey cuando la ciudad dormía, y ellos dos, llenos de adrenalina después de un concierto, bajaron al salón donde un piano los esperaba. Lucero tarareaba suavemente mientras él improvisaba, y entre risas y miradas cómplices nació aquella melodía que hablaba de caminos que se separan solo para volver a encontrarse. Un sentimiento de gratitud y nostalgia lo invadió por completo. Tomó su cuaderno de composición, la letra de Destino Compartido. Necesitaba ser actualizada como si los años hubieran madurado sus palabras. Las frases comenzaron a fluir sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando exactamente ese instante para existir. Tan absorto estaba que perdió la noción del tiempo. Al mirar el reloj, faltaban apenas 20 minutos para su cita con Lucerito. Cerró el cuaderno, tomó las llaves y salió rumbo al estudio. Sorprendentemente, el tráfico parecía estar de su lado. Llegó 5 minutos antes. Aquel espacio era un reflejo de su legado familiar, un rincón acogedor, lleno de partituras, instrumentos y recuerdos que hablaban de 3 generaciones unidas por la música. Lucerito estaba allí sentada frente al piano, rodeada de hojas con notas y acordes escritos a mano. Al verlo entrar, su sonrisa fue un reflejo perfecto de la de Lucero en su juventud. Papá exclamó corriendo a abrazarlo. «Gracias por venir». Manuel la estrechó con orgullo. «Para ti siempre». Ella lo llevó hasta el piano y le mostró las partituras. «Es para el cierre de mi próximo espectáculo. Quiero algo que conecte de verdad con el público». Manuel observó las notas con atención. La melodía era madura, compleja, pero auténtica. Lucerito había encontrado su propia voz. «Es preciosa», dijo finalmente. «Y este puente», señaló una sección, «es simplemente perfecto». En ese momento Manuel comprendió que la música era el hilo invisible que seguía tejiendo su historia familiar, uniendo pasado, presente y futuro en un mismo compás. «Tiene algo de tu madre, esa manera de construir una tensión que luego se resuelve inesperadamente», comentó Manuel, mientras sus dedos se deslizaban por las teclas del piano. La joven sonrió complacida por la observación. «Sí, supongo que tengo un poco de los dos en mi forma de componer. A veces ni siquiera soy consciente de ello». Lucerito lo observaba mientras él proponía pequeños ajustes a la melodía. Era un diálogo musical, un intercambio fluido, donde las notas parecían conversar por ellos. Cada sugerencia de Manuel encontraba eco en su hija, que asentía, proponía alternativas y sonreía ante los hallazgos compartidos. De pronto la voz de Lucerito se tornó más seria. «Papá, hay algo que quería preguntarte». Manuel dejó de tocar, notando de inmediato el cambio en el tono de su hija. «¿Qué pasa, princesa?». Ella dudó un momento buscando las palabras. «José Manuel y yo hemos estado hablando y queremos organizar un concierto especial, algo íntimo, solo para la familia y amigos cercanos.
Sería un homenaje a ti y a mamá, a su música y a todo lo que han construido juntos. La propuesta cayó en el silencio como una melodía inesperada. Manuel permaneció inmóvil unos segundos procesando la idea. Un homenaje, repitió casi en un susurro. Sí, confirmó Lucerito con los ojos brillantes. Queremos celebrar esa conexión musical que siempre existió entre ustedes. José Manuel y yo crecimos viéndolos cantar juntos. Esos momentos son algunos de nuestros recuerdos más valiosos. Una emoción profunda lo invadió, la misma que lo había acompañado desde que la carta de Lucero había despertado memorias dormidas. Me parece una idea maravillosa, respondió finalmente con la voz quebrada por la emoción. ¿Ya se lo comentaron a tu madre? Todavía no. Queríamos hablarlo contigo primero. José Manuel pensó que podría ser un momento delicado, que quizá prefirieras mantener cierta distancia. Manuel negó con la cabeza sonriendo ante la cautela de sus hijos. Tu madre y yo siempre hemos tenido una relación especial, Lucerito. Más allá de todo hay un respeto y un cariño que el tiempo no ha hecho más que fortalecer. Y justamente, ayer hablamos de rescatar una canción que compusimos juntos hace muchos años. Los ojos de su hija se iluminaron de inmediato. Eso sería perfecto para el concierto. ¿Cómo se llama Destino Compartido?, respondió Manuel con una sonrisa cargada de recuerdos. La escribimos durante una gira, pero nunca la grabamos oficialmente. Lucerito frunció el ceño concentrada en su memoria. Espera, creo que la conozco. ¿No es esa melodía que a veces tocas cuando crees que nadie te escucha? Manuel rió suavemente, sorprendido. Era cierto. Durante años, en momentos de introspección, sus dedos siempre habían regresado hacia esa melodía, su refugio secreto, el eco silencioso de su historia con Lucero. Sí, es esa, admitió. No sabía que me habías escuchado tantas veces. Siempre me pregunté por qué nunca la grabaste. Tiene algo especial diferente a todas las demás. Manuel bajó la mirada hacia el teclado. ¿Cómo explicarle que esa canción era demasiado íntima? Era un fragmento de su historia guardado como un tesoro privado. Supongo que nunca encontramos el momento adecuado, dijo finalmente. Pero quizá ahora sí lo sea. Lucerito se inclinó y lo abrazó con fuerza, igual que cuando era niña. Te quiero mucho, papá. Admiro profundamente lo que tú y mamá han construido. Manuel sintió cómo la emoción lo envolvía. Y nosotros te queremos más de lo que imaginas, princesa. El sonido del teléfono de Lucerito interrumpió aquel instante. Era José Manuel, ansioso por saber si su padre ya estaba al tanto del proyecto. Sí le acabo de contar, respondió ella. Le parece una gran idea. Colgó y entre partituras y risas comenzaron a delinear los detalles del plan. La semana siguiente habían reservado un estudio para grabar algunas canciones que formarían parte del homenaje. José Manuel estaba entusiasmado con interpretar El privilegio de amar su favorita desde que era niño. Manuel asintió recordando cómo su hijo de pequeño imitaba sus gestos cuando cantaba con Lucero. Algunas canciones, pensó, se convierten en parte del ADN familiar, en hilos invisibles que conectan generaciones. ¿Y tú?, preguntó a su hija. ¿Qué canción quieres cantar? Escapar sin duda, respondió ella sin vacilar. Siempre me conmueve la forma en que mamá la interpreta, y el dueto que ustedes hicieron es simplemente perfecto. Manuel recordó aquel dueto, uno de tantos que habían compartido incluso después de separarse. La química musical entre ellos nunca se rompió. Sus voces parecían buscarse y encontrarse una y otra vez. Será un concierto muy especial, dijo Manuel casi para sí mismo. Una celebración de la música que siempre nos ha unido. Lucerito asintió con entusiasmo, luego miró su reloj y abrió los ojos sorprendida. Se nos hace tarde para el ensayo, mamá ya debe estar esperándonos. Recogieron apresuradamente las partituras y salieron del estudio. El trayecto hacia el teatro del concierto benéfico estuvo lleno de silencios reflexivos. Manuel no dejaba de preguntarse cómo reaccionaría Lucero al verlo después de todo lo que había cambiado en apenas un par de días. Había en el aire una sensación de nuevo comienzo de capítulos que el tiempo había dejado pendientes.
Al llegar al Teatro Histórico del Centro, el lugar era un hervidero técnicos ajustando luces, músicos, afinando instrumentos, asistentes corriendo de un lado a otro. En la entrada, José Manuel los esperaba con su serenidad habitual tan distinta a la energía vibrante de su hermana. «Por fin llegan», dijo sonriendo. Y Manuel, al cruzar el umbral de aquel teatro, sintió que la historia que comenzó con una carta olvidada estaba a punto de encontrar su gran escenario. José Manuel los recibió con una sonrisa tranquila. «Mamá está afinando algunos detalles con el director. Dice que nos encontremos en el escenario en 15 minutos». Manuel sintió un ligero cosquilleo de anticipación. Después de tantos años de trabajar junto a Lucero, de criar a sus hijos y compartir incontables escenarios, era curioso sentirse nervioso ante la idea de verla. Su hijo notó algo en su expresión. «¿Todo bien, papá? Te noto tenso». Manuel sonrió intentando restarle importancia. «Todo perfecto. Solo un poco cansado. No dormí muy bien anoche». José Manuel asintió, aunque no parecía del todo convencido. «Por cierto, Lucerito me contó que les gustó la idea del concierto homenaje». «Es una idea preciosa», respondió Manuel con orgullo. «Estamos muy orgullosos de ustedes, de cómo han seguido su camino en la música sin olvidar nuestras raíces». José Manuel bajó la mirada tímido ante los cumplidos. «Solo queremos devolver un poco de todo lo que nos han dado. La música siempre fue nuestro idioma como familia». Una oleada de orgullo recorrió a Manuel. Sus hijos habían crecido para convertirse en adultos sensibles, talentosos y conscientes del valor de los lazos familiares. Caminaron juntos hacia el escenario. A medida que se acercaban, Manuel distinguió la voz inconfundible de Lucero, dando indicaciones sobre la iluminación. Siempre había sido meticulosa y perfeccionista, comprometida con cada detalle. Y entonces la vio. Lucero estaba en el centro del escenario con el cabello recogido en una coleta sencilla jeans y una blusa informal, pero irradiaba esa presencia natural que la había acompañado toda su vida. La luz parecía seguirla. En el instante en que sus miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. El bullicio del ensayo se desvaneció, no existían técnicos, ni luces, ni ruido de instrumentos afinándose. Solo ellos dos conectados por una historia de décadas. Lucero sonrió cálida y cercana. Manuel respondió de inmediato. En ese gesto había un reconocimiento silencioso, una complicidad que solo ellos comprendían. «Por fin llegaron», dijo ella, abrazando primero a Lucerito, luego a José Manuel, y por último a Manuel. El abrazo fue breve, pero cargado de algo nuevo, una intimidad nacida de la carta que había cambiado todo. «Estábamos ultimando detalles con el director», explicó ella. «Perfecto», contestó Manuel, sintiendo una timidez que no experimentaba con ella desde hacía años. Llegaron justo a tiempo. «Vamos a empezar el ensayo general». El director reunió a todos los artistas y dio las últimas instrucciones. El concierto benéfico contaría con grandes nombres de la música mexicana, todos unidos por una causa noble: recaudar fondos para un hospital infantil. Para el número final, anunció, tendremos a Manuel y Lucero interpretando El privilegio de amar acompañados por sus hijos. Será el cierre perfecto del espectáculo. Los cuatro asintieron intercambiando miradas cómplices. No era la primera vez que compartían escenario como familia, pero cada ocasión era un recordatorio de los lazos que los unían más allá de todo. Comenzaron los ensayos individuales. Desde un lateral, Manuel observó a Lucero interpretar Vete con ella, una de sus canciones más emblemáticas. Su voz potente y emotiva llenó el teatro, erizando la piel de quienes la escuchaban. Manuel siempre había admirado esa entrega total, esa capacidad de convertir cada canción en una experiencia visceral. No pudo evitar recordar la primera vez que ensayaron juntos dos jóvenes inseguros, que descubrieron con asombro que sus voces parecían nacer para encontrarse. Cuando Lucero terminó, los técnicos y artistas presentes estallaron en aplausos. Ella agradeció con una leve inclinación de cabeza, tan humilde como siempre, incluso en los escenarios más grandes. Bajó del escenario y se dirigió directamente hacia él. «¿Qué te pareció?», preguntó con esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que solo le mostraba a él. «Perfecto como siempre».
Desde la primera nota tienes al teatro en la palma de tu mano. Lucero sonrió complacida. Gracias. Siempre valoro tu opinión. Lo sabes. Un breve silencio los envolvió. Ambos parecían guardar palabras que querían salir la carta a los recuerdos, todo lo no dicho. Pero el director interrumpió llamando a Manuel para su ensayo. Te veo luego, dijo Lucero apretando suavemente su brazo antes de alejarse. Manuel subió al escenario intentando concentrarse mientras una tormenta de emociones rugía en su interior. Los músicos afinaban los técnicos, ajustaban micrófonos. Y entonces, en un impulso que nadie esperaba a sus dedos, comenzaron a tocar las primeras notas de Destino Compartido. Un murmullo de sorpresa recorrió el teatro. El director revisó su libreto confundido, pero Manuel no se detuvo. La melodía lo arrastró al pasado, a hoteles de madrugada, a risas compartidas, a miradas que decían lo que las palabras callaban. Cada nota era un pedazo de historia, un puente entre lo que fueron y lo que todavía podían ser. Desde su posición entre las luces del escenario, Manuel vio cómo Lucero se tensaba al reconocer la melodía. Sus ojos se abrieron primero con sorpresa y luego se llenaron de emoción contenida. Por un instante pareció que iba a decir algo, incluso a detenerlo, pero no lo hizo. En lugar de eso se levantó lentamente, como guiada por una fuerza invisible, y comenzó a caminar hacia el escenario. Nadie se lo pidió. No hubo necesidad de palabras. Cuando sus pies tocaron la tarima y se colocó junto a Manuel, la historia que habían dejado en pausa hace 3 décadas, volvió a latir. Y entonces Lucero comenzó a cantar. Su voz suave al principio fue creciendo con cada compás, entrelazándose con la melodía que salía del piano de Manuel. Era la primera vez en 30 años que interpretaban juntos aquella canción olvidada, y sin embargo sonaba como si la hubieran ensayado toda la vida. El teatro quedó en silencio absoluto. José Manuel y Lucerito desde un lateral los miraban con asombro. Nunca habían escuchado aquella canción, pero de alguna manera les resultaba familiar, como si formara parte de su propio ADN musical, una herencia invisible transmitida de padres a hijos. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, nadie aplaudió de inmediato. El silencio era casi sagrado, como si todos supieran que habían presenciado algo único, un momento que trascendía cualquier ensayo musical. Manuel y Lucero permanecieron inmóviles mirándose a los ojos. Ese lenguaje silencioso que siempre habían compartido volvió a hablar por ellos. Fue Lucerito quien rompió el hechizo iniciando un aplauso entusiasta. El resto la siguió y pronto el teatro se llenó de exclamaciones y vítores. Eso ha sido, dijo el director acercándose visiblemente emocionado. Simplemente extraordinario. ¿De dónde salió esta canción? ¿Por qué no está en el programa? Manuel y Lucero intercambiaron una mirada cómplice antes de responder. Es una composición personal, explicó Lucero con la voz aún vibrando de emoción. La escribimos hace muchos años, pero nunca llegó a grabarse. Pues es una verdadera joya, opinó el director fascinado. ¿Han considerado incluirla en el concierto benéfico? Sería un momento irrepetible. Manuel dejó la decisión en manos de Lucero. Después de todo, él había tomado la iniciativa de interpretarla sin previo aviso. Creo que podría funcionar como sorpresa final, sugirió ella tras un instante de reflexión, después del número familiar que ya teníamos planeado. El director asintió con entusiasmo. Perfecto, si pueden facilitarnos la partitura. La tengo en casa, dijo Manuel. Te la haré llegar esta tarde. Mientras el director se alejaba para continuar el ensayo, Lucerito y José Manuel corrieron hacia ellos, con los ojos brillando de emoción. ¡Eso fue increíble!, exclamó Lucerito, abrazando primero a su madre y luego a su padre. ¿Por qué nunca nos habían hablado de esa canción? Lucero acarició el cabello de su hija con ternura. Algunas canciones son como tesoros privados, explicó. Se guardan en un lugar especial del corazón hasta que llega el momento correcto para compartirlas. José Manuel, siempre más observador que su hermana, los miró con atención. Hoy hay algo diferente en ustedes, dijo, como si hubiera una energía nueva, una conexión renovada.
Manuel y Lucero se miraron sorprendidos por la perspicacia de su hijo. Tu padre y yo hemos estado recordando viejos tiempos, respondió Lucero con una sonrisa serena. A veces mirar atrás nos ayuda a apreciar todo lo que hemos construido juntos. José Manuel asintió, aunque en sus ojos aún brillaba la curiosidad. El director los llamó para retomar el ensayo general. Durante horas ajustaron transiciones, tiempos y arreglos. Como profesionales, Manuel y Lucero se concentraron en la técnica, pero cualquiera que los observara notaría los detalles, el roce accidental de sus manos, las miradas que buscaban encontrarse, la forma en que gravitaban uno hacia el otro, incluso en extremos opuestos del escenario. Cuando el ensayo terminó, el teatro comenzó a vaciarse. Fue entonces que Lucerito propuso: ¿y si vamos a cenar los 4 juntos? Hace mucho que no lo hacemos. Eligieron un restaurante discreto en la colonia Roma, de esos donde podían ser simplemente una familia más. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y planes. José Manuel habló de su nuevo álbum. Lucerito compartió la noticia de una propuesta para protagonizar un musical el próximo año. Están construyendo sus propios caminos, comentó Lucero con orgullo. Cada uno con su estilo, añadió José Manuel, pero siempre con ustedes como referencia. Manuel los escuchaba conmovido. A pesar de los cambios, las distancias y los caminos separados, había un núcleo inquebrantable: el amor por la música y el respeto por su historia familiar. Fue entonces que Lucerito planteó lo inevitable. Para el concierto homenaje, queremos incluir la canción que interpretaron hoy, Destino Compartido. Fue mágica. Manuel y Lucero intercambiaron una mirada, una de esas miradas que no necesitan palabras. Una mirada que confirmaba lo que ambos sentían: había llegado el momento de compartir su tesoro más íntimo con el mundo. Por supuesto, respondió Lucero con una sonrisa que mezclaba nostalgia y determinación. De hecho, estábamos pensando en grabarla oficialmente después de tantos años. Creo que ha llegado el momento de compartirla con el mundo. ¿Y podríamos saber la historia detrás de la canción?, preguntó José Manuel, siempre curioso por los detalles, las motivaciones y los procesos creativos. Manuel sonrió, dejando que la memoria lo transportara aquella noche en Monterrey, al salón desierto del hotel, al piano antiguo que parecía guardar secretos. La compusimos durante una gira, comenzó a relatar. Habíamos dado un concierto en Monterrey. Era tarde y ninguno de los dos podía dormir. Lucero retomó el hilo como si hubieran ensayado el relato. Bajamos al salón del hotel, donde había un piano con historia de esos que parecen tener alma. Y empezamos a tocar, a improvisar. Tu padre comenzó con una melodía melancólica pero llena de esperanza, y de repente las palabras fluyeron. Era como si la canción ya existiera en algún lugar, y nosotros solo estuviéramos descubriéndola nota a nota, verso a verso. Trabajamos en ella durante varias noches en diferentes ciudades, añadió Manuel. Lima, Buenos Aires, Santiago. En cada lugar la canción crecía y cambiaba como si viajara con nosotros. ¿Y por qué nunca la grabaron?, preguntó Lucerito, intrigada. Lucero tomó un sorbo de vino antes de responder. Porque algunas creaciones son tan personales, tan íntimas, que uno siente la necesidad de protegerlas del mundo. Destino Compartido era así para nosotros. Un secreto, algo que nos pertenecía solo a nosotros dos. Además, agregó Manuel, los tiempos eran otros. Las disqueras tenían mucho control sobre lo que se lanzaba, y esta canción no encajaba con la música que hacíamos entonces. José Manuel asintió, comprendiendo perfectamente. Él mismo había sentido esa tensión entre la libertad creativa y las expectativas comerciales. Pero ahora tienen la libertad de grabarla como quieran. Exactamente, confirmó Manuel. Y creo que ha madurado con el tiempo como un buen vino. Las experiencias vividas le dan un nuevo significado. La conversación derivó hacia otros temas, pero en la mente de Manuel todo giraba alrededor de la carta. Ese gesto de Lucero entregándole unas palabras escritas décadas atrás había desencadenado algo. Sentía que estaban reconectando de una forma que nunca imaginó. Al terminar la cena, mientras esperaban el auto en la entrada del restaurante, Lucero se acercó a él. Gracias por lo de hoy, dijo en voz baja, por rescatar esa canción del olvido. Manuel la miró a los ojos.
Esos ojos que conocía de memoria, pero que siempre encontraban nuevas formas de fascinarlo. La carta despertó muchos recuerdos, confesó. Cosas que creía olvidadas, pero que siempre estuvieron ahí, esperando el momento adecuado para regresar. Lucero asintió comprendiendo a la perfección. El tiempo es curioso, ¿no crees? A veces necesitamos distancia para valorar lo que teníamos justo delante. El auto llegó y la conversación quedó suspendida. Se despidieron con la promesa de verse al día siguiente para ultimar los detalles del concierto benéfico. Esa noche, Manuel regresó a casa con una sensación de ligereza, como si un peso invisible cargado durante años se hubiera disipado. Fue directo a su estudio donde guardaba las partituras originales de Destino Compartido. En una carpeta antigua encontró no solo la partitura, sino recuerdos dormidos, fotografías, notas, recortes de prensa, y un pequeño cuaderno de composición que Lucero le había regalado en su cumpleaños cuando recién comenzaban a trabajar juntos. En la primera página, una dedicatoria para que sigas creando melodías que lleguen al alma. Con cariño, Lucero. Manuel lo hojeó con nostalgia. Entre bocetos de canciones y letras a medio escribir, descubrió algo que le robó el aliento: un borrador temprano de Destino Compartido, con anotaciones en los márgenes escritas por Lucero. Esta parte me recuerda a nuestra primera gira. Aquí podríamos incluir una referencia a Buenos Aires. Era un diálogo musical entre ambos, una conversación íntima atrapada en pentagramas y versos. Se sentó al piano y comenzó a tocar, dejando que las emociones fluyeran por sus dedos. Sin darse cuenta pasaron horas. Cuando miró el reloj ya era medianoche. En su teléfono un mensaje de Lucero. No puedo dormir. La canción sigue resonando en mi cabeza. ¿Te parece si mañana nos reunimos antes del ensayo para trabajar en los arreglos? Manuel sonrió sintiendo una anticipación juvenil. Estaba pensando exactamente lo mismo. Tengo algunas ideas para la nueva versión. Se fue a dormir con la emoción de un niño en víspera de Navidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo importante estaba a punto de suceder. La mañana siguiente amaneció despejada como un día perfecto para nuevos comienzos. Manuel llegó temprano al estudio donde habían quedado de verse. Lucero ya estaba allí sentada al piano tocando suavemente los acordes de Destino Compartido. «Buenos días», saludó Manuel dejando su maletín sobre una silla. «Veo que estás inspirada». Lucero levantó la vista con una sonrisa luminosa. «No he podido pensar en otra cosa desde ayer. Es como si la canción hubiera estado dormida dentro de mí todos estos años, y ahora despertara con toda su fuerza». Manuel se sentó junto a ella, tan cerca que podía percibir su perfume sutil, ese que siempre había asociado a recuerdos felices. «Anoche encontré esto», dijo, mostrándole el cuaderno de composición. «Tus anotaciones para la canción. Había olvidado que trabajamos así de cerca en ella». Lucero acarició con los dedos la tapa del cuaderno como si al hacerlo acariciara el tiempo mismo. Lucero tomó el cuaderno con manos temblorosas, como si sostuviera un pedazo de su propia juventud. «Éramos tan jóvenes», murmuró pasando lentamente las páginas tan llenos de sueños. Manuel la observó con ternura. «Y logramos muchos de esos sueños», respondió. «Quizá no exactamente como los imaginábamos, pero los cumplimos». Lucero asintió con una sonrisa cargada de recuerdos. «Es cierto, y ahora tenemos nuevos sueños como grabar por fin Destino Compartido». Se sentaron juntos al piano ajustando acordes, puliendo frases, actualizando la letra, para reflejar lo que eran ahora, pero conservando la esencia de aquel momento mágico en que la compusieron. La química creativa seguía intacta. Bastaba una mirada para que uno supiera hacia dónde quería ir el otro. «¿Recuerdas cuando escribimos El Puente?», preguntó Lucero con brillo en los ojos. «En Buenos Aires», sonrió Manuel al recordarlo. «En aquel teatro antiguo con una acústica increíble». «Sí. Nos quedamos después del ensayo cuando todos se habían ido. Yo estaba en el escenario, tú en el piano. Y de repente la melodía surgió como por arte de magia». «No era magia», corrigió Lucero suavemente. «Era química. La misma de siempre». Sus miradas se encontraron.
Por un instante el tiempo se detuvo. En esa mirada cabía todo caminos recorridos juntos, y por separado alegrías pérdidas y un cariño que nunca se extinguió. El sonido de la puerta rompiendo el silencio los trajo de vuelta. El ingeniero de sonido entró con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Están listos para empezar?» Manuel y Lucero se miraron una vez más antes de responder. «Más que listos», dijo ella. «Esta canción ha esperado 30 años para ser grabada. Ya es hora». La sesión fluyó con una naturalidad sorprendente. La voz de Lucero, ahora más madura, rica en matices, se entrelazaba con la de Manuel en armonías que erizaban la piel. El ingeniero, testigo de tantas grabaciones a lo largo de los años, los observaba con asombro. «Hay algo especial en esta canción», comentó durante una pausa. «Se siente más personal, más íntima». «Lo es», respondió Manuel cruzando una mirada significativa con Lucero. «Esta canción cuenta una historia que solo nosotros conocemos de verdad». Tras varias tomas y ajustes, decidieron hacer un descanso. En la pequeña terraza del estudio compartieron un café mientras hablaban del concierto benéfico del día siguiente. «José Manuel me llamó esta mañana», comentó Lucero. «Está emocionado con el homenaje. Dice que ya tienen casi todo el repertorio definido». «Nuestros hijos son increíbles», dijo Manuel con orgullo. «Han tomado lo mejor de nosotros y lo convirtieron en algo propio». Lucero asintió con los ojos humedecidos por la emoción. «A veces me pregunto, ¿cómo habría sido todo si las circunstancias hubieran sido distintas? Si te hubiera entregado aquella carta, si hubiéramos hablado de lo que sentíamos entonces». Manuel guardó silencio un instante. «Creo que todo sucede cuando debe suceder. Quizá entonces no estábamos preparados. Quizá teníamos que recorrer caminos separados para valorar lo que teníamos». Lucero respiró hondo antes de preguntar con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «¿Y ahora estamos preparados?» La pregunta quedó flotando en el aire cargada de promesas y posibilidades. Manuel la miró a los ojos, encontrando en ellos el mismo anhelo y la misma incertidumbre que sentía él. «Creo que lo estamos descubriendo paso a paso, nota a nota. Como siempre ha sido entre nosotros». Lucero sonrió satisfecha con la honestidad de la respuesta. No era una declaración dramática, sino una aceptación tranquila de que estaban recorriendo un nuevo capítulo de su historia. Regresaron al estudio y completaron la mezcla final. Al escuchar el último susurro de Destino Compartido, Manuel supo que aquella canción quedaría como un testimonio eterno de su conexión, una armonía que trascendía el tiempo y las etiquetas. La noche del concierto benéfico llegó antes de lo esperado. El teatro histórico brillaba bajo la luz de los reflectores, con un público elegante compuesto por filántropos, artistas y admiradores. El aire vibraba de expectativa. Todos presentían que aquella velada sería inolvidable. Entre bastidores, Manuel ajustaba su traje mientras observaba a Lucero a unos metros de distancia. Ella conversaba con el equipo técnico envuelta en un vestido azul medianoche que atrapaba la luz como si tuviera su propio resplandor. Cada vez que la miraba sentía un estremecimiento que le recordaba que pese a los años, algo en su interior nunca había cambiado. «Papá te estaba buscando». La voz de José Manuel lo sacó de sus pensamientos. «El director dice que hay un pequeño cambio en el programa. Nuestra interpretación familiar irá antes del intermedio, no al final». «¿Y Destino Compartido?», preguntó Manuel súbitamente alerta. «¿Sigue siendo la gran sorpresa final?», lo tranquilizó su hijo. «De hecho, el director quiere crear un momento climático para cerrar el espectáculo. Ha estado trabajando en una iluminación especial para ustedes». Manuel asintió sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que lo que estaba por suceder podría marcar un antes y un después en sus vidas. Manuel asintió satisfecho. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino de emociones y preparativos. La grabación de Destino Compartido había quedado perfecta, capturando la química única que solo existía entre Lucero y él. Incluso el ingeniero de sonido, un veterano que había trabajado con los más grandes, se había conmovido. Es como si la canción hubiera estado esperando todo este tiempo para ser grabada.
dijo mientras escuchaban la mezcla final. Hay una madurez en la interpretación que solo llega con los años vividos. Ahora, minutos antes de subir al escenario, Manuel sentía una mezcla de nerviosismo y serenidad. No eran los nervios juveniles de sus primeros conciertos, sino una emoción más profunda, como si supiera que esta noche marcaría un antes y un después. El espectáculo comenzó puntual, artista tras artista. Desfiló por el escenario ofreciendo interpretaciones llenas de emoción, recordando al público la noble causa que los había reunido. Desde las bambalinas, Manuel aplaudía orgulloso de pertenecer a una comunidad que sabía usar su arte para hacer el bien. Cuando llegó el momento de la interpretación familiar, los cuatro, Manuel, Lucero, José Manuel y Lucerito, formaron un pequeño círculo como siempre hacían antes de salir juntos al escenario. Lucero los miró con esos ojos que parecían abrazar con solo un vistazo. «Esto es lo que somos», dijo suavemente. «Familia, música, amor. Pase lo que pase, siempre tendremos esto». Manuel sintió que su corazón se expandía. Era verdad a pesar de los caminos separados, y los cambios de la vida, ese núcleo permanecía intacto. Subieron al escenario entre aplausos. Las luces se atenuaron creando un ambiente íntimo casi hogareño. José Manuel se sentó al piano, Lucerito tomó el centro y sus padres se colocaron a los lados. La imagen era poderosa, dos generaciones unidas por la música, el amor y una historia compartida. Los primeros acordes de El privilegio de amar llenaron el teatro. Habían preparado un arreglo especial, comenzaban los hijos, luego se unía Lucero, y finalmente Manuel creando una armonía a cuatro voces que erizaba la piel. Manuel miraba a sus hijos con orgullo infinito. Veía en ellos lo mejor de ambos, mezclado con algo único y propio, su sensibilidad como artistas, su identidad musical. Cuando los cuatro unieron sus voces en el estribillo, algo mágico sucedió. No era solo técnica ni afinación perfecta, era la conexión de cuatro almas hablando un lenguaje que iba más allá de las palabras. El público respondió con una ovación interminable. Había lágrimas en muchos rostros, incluso entre los artistas veteranos, que observaban desde bastidores. Aquello no había sido solo una actuación, había sido un momento de auténtica conexión humana. Tras bambalinas, mientras se preparaban para el número final, Manuel buscó a Lucero. La encontró en un rincón tranquilo retocando el maquillaje que las lágrimas habían borrado. «Ha sido hermoso», dijo él acercándose. «Nuestros hijos son extraordinarios». Lucero sonrió con orgullo. «Lo son. Y lo más maravilloso es que han encontrado su propia voz sin perder la conexión con sus raíces». Manuel asintió. En un mundo que a veces pedía romper con todo, José Manuel y Lucerito habían logrado un equilibrio perfecto, honraban su legado mientras creaban su propio camino. «¿Estás lista para el cierre?», preguntó él bajando la voz. «Será la primera vez que cantemos Destino Compartido ante un público». Los ojos de Lucero brillaron con una mezcla de emoción y nervios. «Es curioso», reflexionó. «Hemos cantado en los escenarios más grandes, y sin embargo esta noche siento las mismas mariposas que en mis primeras presentaciones». «Yo también», confesó Manuel. «Porque esta canción significa tanto para nosotros. Es abrir una ventana a nuestra historia más íntima». El director técnico apareció. 5 minutos para salir. Se miraron una última vez, tomándose de la mano brevemente. No hicieron falta palabras. Esa conexión invisible que siempre habían compartido estaba más viva que nunca. El escenario estaba listo para el momento final. La iluminación era sutil y etérea. Un único foco sobre el piano de cola negro, el resto en una penumbra azulada que evocaba un cielo nocturno. El presentador anunció con solemnidad: «Para cerrar esta noche mágica, Manuel Mijares y Lucero nos ofrecen un regalo especial. Una canción que compusieron hace 3 décadas y que hasta hoy nunca había sido interpretada en público. Un testimonio de que algunas melodías, como algunos sentimientos, maduran con el tiempo y encuentran su momento perfecto para ser compartidas. Con ustedes, Destino Compartido». Un silencio expectante se apoderó del teatro. Manuel se sentó al piano. Lucero se colocó a su lado. No había nadie más.
Ni orquesta, ni coros, ni artificios. Solo ellos dos como aquella noche en Monterrey. Los primeros acordes resonaron cristalinos. Manuel cerró los ojos, dejando que sus dedos encontraran el camino sin pensar, sintiendo la música en lo más profundo del alma. Y en ese instante, el pasado y el presente se fundieron en una sola melodía. Cada nota era un recuerdo. Cada verso una promesa que había esperado 30 años para ser escuchada. La voz de Lucero emergió primero como un susurro tímido, creciendo con cada nota, hasta envolverlo todo en el teatro, el aire, las luces, las miradas expectantes. Era cálida, íntima, cargada de esa emoción contenida que solo ella podía transmitir. La letra, ligeramente actualizada para reflejar su presente, hablaba de caminos que se separan y se reencuentran, de lazos que sobreviven a la distancia del tiempo que aleja, solo para devolver con mayor sabiduría lo esencial. Cuando la voz de Manuel se unió a la de Lucero en el estribillo, algo extraordinario ocurrió. Sus voces, que siempre habían encajado de manera perfecta, ahora parecían fusionarse en un solo instrumento, una sola voz que trascendía lo individual, para convertirse en algo universal, atemporal. El público escuchaba en silencio reverente. Incluso los técnicos y el personal tras bambalinas habían dejado de moverse, cautivados por la magia que emanaba del escenario. La canción avanzaba construyendo un crescendo emocional hacia el nuevo puente que Manuel había escrito apenas la noche anterior. En este viaje que llamamos vida, tú fuiste mi norte cuando perdí el rumbo. A veces juntos, a veces distantes, pero siempre, siempre en el corazón. Mientras cantaban esas líneas, sus miradas se encontraron, y en ese instante todo lo demás desapareció. No existía público, ni luces, ni teatro. Solo ellos dos comunicándose a través de la música, lo que las palabras de la vida diaria nunca habían podido decir por completo. La canción concluyó con un suave diminuendo sus voces, desvaneciéndose mientras los últimos acordes del piano flotaban en el aire. El silencio posterior fue tan intenso que casi se podía tocar, un teatro entero conteniendo la respiración. Y entonces, como una ola que rompe al fin en la orilla, los aplausos estallaron. El público se puso de pie, en una ovación interminable. Desde el escenario, Manuel alcanzó a ver rostros conmovidos, ojos húmedos, sonrisas de admiración. Pero lo único que importaba en ese momento era la mujer a su lado. Lucero lo miraba con gratitud, emoción, y algo más profundo, un sentimiento que no necesitaba nombre. Impulsado por una emoción imposible de contener, Manuel tomó la mano de Lucero y la besó suavemente. Un gesto espontáneo, íntimo, que el público interpretó como parte del espectáculo, pero que para ellos dos era un acto de reverencia y reconocimiento por todo lo vivido. Entre bastidores, José Manuel y Lucerito aplaudían con orgullo y los ojos brillantes de emoción. Era el rompecabezas completo, todas las piezas en su lugar, después de 3 décadas de caminos paralelos. La fiesta posterior fue un torbellino de felicitaciones y emociones. Todos querían saludarlos, comentar el momento mágico que habían creado, pero en cuanto pudieron escaparon a la terraza buscando silencio. La Ciudad de México se desplegaba ante ellos, un mar de luces bajo un cielo estrellado. El aire fresco era un alivio tras el calor de los reflectores. «Ha sido perfecto», dijo Lucero, finalmente mirando la ciudad. «Mejor de lo que jamás imaginé cuando escribí aquella carta hace tantos años». Manuel la contempló mientras la luz de la luna delineaba su perfil, acentuando esa belleza que el tiempo solo había pulido. «¿Sabes? He estado pensando mucho en el tiempo», reflexionó. «A veces parece que nos aleja de lo importante, pero otras, como hoy, siento que el tiempo es solo una ilusión. Que lo que de verdad importa permanece intacto, esperando el momento adecuado para mostrarse». Lucero asintió. «Es como nuestra canción. Existía desde hace décadas, pero necesitaba este momento exacto para tener todo su significado». Guardaron un silencio cómplice, el tipo de silencio que solo existe entre personas que han compartido tanto. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Lucero, mirándolo a los ojos. No era una pregunta sobre proyectos profesionales, era más íntima, más profunda. «No lo sé exactamente», respondió Manuel con honestidad,
pero me gustaría descubrirlo contigo paso a paso, día a día, sin prisa, sin expectativa, solo redescubriéndonos. La sonrisa de Lucero lo dijo todo. Me gusta esa idea. Después de todo, siempre hemos sabido improvisar juntos en la música y en la vida. Manuel rió suavemente reconociendo la verdad de sus palabras. Algunos de sus mejores momentos habían nacido de la espontaneidad y de esa confianza mutua que nunca los había abandonado. Tengo una propuesta, dijo, bajando la voz. Después del concierto homenaje que preparan los chicos, ¿qué te parecería hacer una pequeña gira íntima? Solo tú y yo, un piano, nuestras voces, incluyendo Destino Compartido, y esas otras canciones que marcaron nuestro camino. Los ojos de Lucero se iluminaron ante la idea. Una celebración de nuestra historia musical. Me encantaría. Sería volver a los orígenes, pero con toda la experiencia y la madurez que tenemos ahora. Exactamente, confirmó Manuel. No se trata de recrear el pasado, sino de honrarlo mientras construimos algo nuevo. En ese instante, José Manuel y Lucerito aparecieron en la terraza. Aquí están, dijo Lucerito. Todos los buscan. El director del hospital quiere agradecerles personalmente. Vamos enseguida, respondió Lucero, pero antes, intercambió con Manuel una última mirada cómplice. ¿Todo bien?, preguntó José Manuel, siempre atento a los matices. Todo está mejor que bien, dijo Manuel poniendo una mano en su hombro. Tu madre y yo estábamos planeando un nuevo proyecto. Una gira juntos, saltó Lucerito entusiasmada. Es solo una idea, aclaró Lucero sonriendo. Pero sí, creo que podría ser algo muy especial. Esa noche, entre saludos y felicitaciones, Manuel observaba a Lucero moverse con la misma gracia de siempre, y sintió que de alguna manera habían regresado al punto de partida, pero con la sabiduría de los años vividos y las lecciones aprendidas. Destino compartido y impartido no, era solo el título de una canción. Era la definición perfecta de sus vidas, de ese lazo invisible e inquebrantable, que tras tantos años les ofrecía una nueva oportunidad de redescubrirse y crear nuevas melodías para la siguiente etapa de su historia. Mientras la ciudad brillaba bajo las estrellas, Manuel supo que esto no era un final sino un nuevo comienzo. Uno escrito con notas musicales, con miradas que dicen más que 1000 palabras, y con corazones que pese al tiempo y la distancia, nunca dejaron de latir al mismo ritmo. Reflexión final para el espectador. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías esperado 30 años para entregar una carta que podría cambiarlo todo? ¿O crees como ellos que cada cosa llega cuando debe llegar, ni antes ni después del momento perfecto? Porque la vida, como la música, tiene su propio ritmo y a veces solo debemos escuchar la melodía cuando finalmente se presenta ante nosotros, lista para ser cantada con toda el alma.